Bienvenidos una vez más a Basket365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es hablar del top 10 de jugadores de segundo año desde mi punto de vista en esta temporada. Esto lo que quiere decir es que no estamos hablando de los jugadores que creo que van a ser los 10 mejores dentro de 3 años ni de 4, sino los que actualmente esta temporada están siendo los de más impacto en la liga. Y antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado, porque además si veo que recibe bastantes likes y el vídeo funciona, haré este top 10 también de los jugadores de tercer año, así que si queréis verlo, acordaros de comentar y de darle a like al vídeo, y eso, comentad también, que también ayuda con el algoritmo, y ahora ya sí, vamos a empezar. Para aquellos que visteis mi top 10 de jugadores de primer año en la NBA, lo que hice básicamente fue una especie de equipo, o rookies, con primero un top 5 y luego otro top 5. Aquí vamos a hacerlo más bien en un grupo de 6 jugadores de la primera tier, digamos, de primer nivel, y otros 4 jugadores de un segundo nivel, más roleplayers muy buenos. Y en el medio haré unas menciones honoríficas, por supuesto. Así que os recuerdo, una vez más, estos son los jugadores que esta temporada están siendo los mejores. No quiere decir que orden vaya a ser igual dentro de un año, dentro de 2 o dentro de 3, porque sé que va a haber decepciones, lo anticipo ya, pero no se puede contentar a todo el mundo. Vamos a empezar entonces con el que para mí está siendo actualmente el mejor jugador de segundo año de toda la NBA, y ese es Franz Wagner de los Orlando Magic, el que fue el pick 8 del draft originalmente. Y es verdad que los Magic no son el mejor equipo de la liga, eso es algo a tener en cuenta, pero no son tan incompetentes como los Houston Rockets o como los San Antonio Spurs o varios de los equipos que están realmente abajo. Son más competitivos de lo que uno se imagina, especialmente desde la reincorporación de Markelle Fultz, y Franz Wagner es un jugador clave en todo esto. Es un jugador que está siendo súper versátil, jugando en esa posición de alero, creando, defendiendo múltiples posiciones, mejorando su eficiencia y produciendo un volumen altísimo en su segunda temporada. Yo personalmente consideraba que Franz Wagner iba a ser un buen role player en la NBA, un jugador muy bueno, pero pensaba más en un Keegan Murray y estamos aquí ante un posible All-Star dentro de un par de años. Wagner está siendo espectacular. Estamos hablando de un jugador que esta temporada promedia 33,4 minutos de juego por partido, un poco más de 20 puntos, 3,9 rebotes y 3,3 asistencias. Se está tirando 4,7 triples por partido con un acierto del 36%, que está un poquillo por encima del promedio de la NBA. Anota el 48% de sus tiros de campo, se crean muchas canastas penetrando a canasta, es mucho más eficiente y creativo con el balón de lo que uno se puede imaginar. Mide 2.06, es bueno a nivel defensivo y puede jugar en varias posiciones diferentes. No juega más de la pivot porque está por ahí Pablo Banchero, y es un jugador de 21 años de edad que sigue evolucionando muchísimo. Y el único jugador con el que realmente tenía dudas de si actualmente está siendo mejor que Franz Wagner o no es Evan Mobley de los Cleveland Cavaliers, y el motivo es que son dos jugadores con roles muy diferentes. Los Cavs son un equipo muchísimo más competitivo, con Mobley un rol más secundario, pero Franz Wagner es un defensor competente y versátil. Evan Mobley está a un nivel astronómico, es uno de los mejores defensores de la liga ya desde su primer año en la NBA, y su salto de calidad no es tan evidente porque ha llegado Donovan Mitchell a los Cavs, pero está siendo en un volumen de tiro similar, más eficiente, sigue siendo un muy buen defensor y es un jugador que creo que está evolucionando, no tanto como uno puede esperar, pero está evolucionando y está siendo un jugador muy bueno, un equipo realmente bueno. Mobley actualmente promedia 33,9 minutos de juego por partido, 14,5 puntos, que es una pequeña bajada con respecto a la temporada pasada, pero 8,8 rebotes por partido, 2,7 asistencias, que ha subido un poquillo, 1,3 tapones con un 56% de acierto en sus tiros de campo. Esto también ha mejorado, solo está anotando el 20% de sus triples. El año pasado fue malo, este año está siendo un peor, pero a nivel de juego interior, de playmaking, de anotación cerca del aro, sigue mejorando. Tiene 21 años, mide 2.13, puede defender a casi cualquier jugador de la NBA, tiene un impacto tremendo. Junto con Jarrett Allen ancla una de las mejores defensas de la NBA y tal vez se merezca estar por encima de Franz Wagner, decidme en los comentarios, pero creo que esa versatilidad ofensiva de Wagner le da una pequeña ventaja, pese a que el equipo obviamente no sea tan bueno. Y vamos a seguir con un jugador en un equipo de un calibre similar al de Franz Wagner, de hecho un poco mejor, y ese son los Oklahoma City Thunder, y este jugador es Josh Giddey, que para mí está siendo ahora mismo eso, el tercer mejor jugador de segundo año en activo. Y es que Josh Giddey es un jugador muy completo que su primera temporada demostró esa capacidad de rebote y de pase sobre todo, pero un tiro bastante flojo, y está mejorando mucho a nivel de agresividad, de anotación. Su tiro está volviéndose cada vez más respetable. No es un buen tirador de momento, pero está siendo capaz de meter algunos de los tiros cuando se queda solo, lo cual ya es un comienzo teniendo en cuenta que tiene 20 años de edad. Y Giddey está siendo productivo en un equipo que no está ahora en puestos de play-in, pero podría empujar por entrar, obviamente liderados por Shai Gilgeous-Alexander, pero con la ayuda de un Josh Giddey que
tal vez pueda evolucionar hasta convertirse en un jugador bastante competente a nivel ofensivo, aparte de su capacidad de rebote, su capacidad de pase. Y es un mal defensor todavía, desde luego muy inferior a los dos anteriores, pero no es tan malo como la temporada pasada, y eso también ayuda. Y es que Josh Giddey este año promedia en solo 31,1 minutos de juego por partido, 16 puntos, 8 rebotes y casi 6 asistencias, se está tirando 3,2 triples y anota el 34% de ellos. Como decía, está un poco por debajo del promedio de la NBA, pero no es catastrófico, no es el 20% de Evan Mobley desde luego, y anota el 48% de sus tiros de campo, que está a la par de Franz Wagner, con un volumen inferior obviamente. Giddey es el mejor pasador de su draft y un jugador en general que está evolucionando muchísimo. Y vamos ahora con un jugador que ha evolucionado poco, tal vez incluso ha involucionado un poco, y es que ese es Scottie Barnes, el antiguo novato del año de la temporada pasada, que sigue siendo un muy buen jugador, por eso lo estamos mencionando con este primer gran grupo, ¿no? Pero que no deja de ser un jugador del que se esperaba mucho más después de su grandísima primera temporada. Creo que aquí también influye el contexto del equipo, los Raptors están siendo muy decepcionantes también, y creo que eso no ayuda a mejorar un poco las perspectivas, ¿no?, en torno a Scottie Barnes, pero su esfuerzo defensivo parece haber bajado bastante. No es ese gran defensor realmente largo y capaz de ser disruptivo que estaba siendo el año pasado, al menos no a ese nivel. Y a nivel ofensivo y de tiro sobre todo, tuvo una muy buena racha en su primera mitad de temporada en la NBA. Desde entonces ha habido una regresión y este año sigue igual, no está siendo un buen tirador de 3, sigue siendo capaz de anotar en el interior porque es un jugador muy largo y bastante eficiente cerca del aro como mínimo, pero tiene mucho que trabajar a nivel ofensivo. Y aún así ese tamaño, esa versatilidad defensiva, esa capacidad de rebote y de pase hacen que Scottie Barnes sea un jugador muy bueno. Estamos hablando de un chaval de 21 años que promedia 34 minutos de juego, 15 puntos, 7 rebotes y casi 5 asistencias por partido, 3 triples intentados con un terrible 29% desde 3 y un 46% en tiros de campo. No es el pasador que es Josh Giddey, pero sigue siendo un jugador muy completo a nivel ofensivo y un mucho mejor defensor, aun si está de bajón, pero no tiene el impacto defensivo de Evan Mobley, no tiene el juego tan redondeado como Franz Wagner a día de hoy, y creo que Josh Giddey en general está siendo mejor y por eso lo ponemos un poquillo por debajo. Y ahora vamos con un jugador que entraría aquí con un asterisco, pero creo que tiene que estar en esta conversación, en este grupo, ¿no?, de jugadores más top, y ese es Cade Cunningham, que solo ha jugado 12 partidos y tras eso ha sufrido una lesión por la que se perderá el resto de temporada, ¿no? Y aún así, su comienzo de temporada no fue tan bueno, sobre todo a nivel de eficiencia. Una vez más vemos los problemas del año pasado, mucho liderazgo, capacidad de pase, mejor defensa de la que uno esperaba, pero problemas para anotar con eficiencia. Y pese a eso, los Pistons eran mejores con Cade Cunningham, es un buen jugador con buen impacto y creo que debería estar por aquí, y de estar sano probablemente estaría por encima de alguno de los jugadores que acabo de mencionar. Pero Cade es un jugador que en los pocos partidos que llegó a jugar esta temporada promediaba 33 minutos de juego, casi 20 puntos con 6 rebotes y 6 asistencias, y aquí viene lo malo, 5,1 triples intentados, un 28% desde 3 y un 42% en tiros de campo. El tiro tiene que llegar, creo que llegará, aun si está tirando peor o ha tirado peor que Josh Giddey, a día de hoy me parece un mejor tirador que él, es un mucho mejor defensor también, compite con Giddey por ser el mejor pasador de su generación, creo que Giddey es superior, pero en otros aspectos es un jugador muy polivalente y que creo que si vuelve sano el año que viene dará un salto y recuperará un poco su estatus como uno de los 2-3 mejores jugadores de su generación, pero ahora mismo por lo poco que jugó y porque tampoco jugó tan bien en este comienzo de temporada, se merece estar un poco abajo. Y ahora llegamos al jugador por el que mucha gente pondrá el grito en el cielo porque no lo he mencionado hasta ahora y he hablado de 5 jugadores antes que él, incluyendo uno lesionado, y sí, cierra este grupo de jugadores superiores, ¿no? Este grupo de 6 jugadores en vez de 5, pero ese es Jalen Green de los Houston Rockets. Jalen Green tiene un talento enorme. Si esto fuera un redraft o un top 10 teniendo en cuenta lo que espero de estos jugadores a largo plazo, seguramente estaría por encima de un par de jugadores de los que acabo de mencionar. Pero Jalen Green, pese a ser el jugador de segundo año que más se está notando esta temporada, para mí está por debajo de muchos de estos jugadores. Está siendo un defensor terrible. Los Houston Rockets son peores con él en el campo que cuando él está fuera. ¿Por qué? Porque a nivel de ofensivo mejoran un poco, tampoco tanto, porque su eficiencia está por los suelos, al menos de momento, y a nivel defensivo pasamos de un equipo al que le anotan 120 puntos por cada 100 posesiones, que es, os anticipo, muy malo, a un equipo al que le anotan 113 puntos por cada 100 posesiones, que también es malo, pero es un salto de 7 puntos que es radical. O sea que en general Jalen Green no ayuda de momento a Houston a ganar partidos. Houston tampoco ayuda a Houston a ganar partidos, ¿no? Y eso también exime un poco de responsabilidad a Jalen Green, pero en ese contexto, donde está en el peor equipo de la liga y su equipo es peor con él en el campo que con él fuera del campo, me cuesta ponerlo por encima de otros jugadores que creo que podrían ayudar ya a equipos ganadores. Dejando eso de lado, Jalen Green es un atleta espectacular, un jugador con una creatividad ofensiva enorme, que va a ser muy bueno a largo plazo, pero tiene que aprender a distribuir el balón con mucha más eficiencia. Reparte asistencias, pero porque tiene mucho el balón en las manos, anota muchísimo porque es espectacular físicamente y tiene mucho talento, pero le cuesta hacerlo con eficiencia, tiene que mejorar su esfuerzo defensivo, hay mucho que trabajar ahí, por eso lo pongo por debajo de otros jugadores. Aún así,
adelante, decid lo que queráis en los comentarios. Para mí, cae aquí. Sea como sea. Insisto, es un jugador con talento enorme que está promediando ahora mismo 34,6 minutos de juego por partido, 21,5 puntos, que no deja de ser espectacular, 4,3 rebotes con 3,6 asistencias por partido, 7,5 triples intentados con un 41% en tiros de campo y un 33% desde 3. Se empieza a acercar a una eficiencia promedio en sus triples como mínimo, lo cual está muy bien teniendo en cuenta que muchos de los triples que tira son difíciles y se los genera él mismo. Hay un potencial enorme como anotador ahí, un jugador de 25 puntos por partido, mucho más eficientes a largo plazo y con suerte un defensor adecuado, pero creo que le faltan un par de años y como mínimo eso, una mejora a nivel de ecosistema, ¿no? Para que realmente veamos el Jalen Green bueno, y por eso, sí, los números llaman la atención, pero personalmente lo tengo que poner un poquillo por debajo. Y ahora, antes de pasar a cerrar este top 10 con los 4 jugadores que están un escalón por debajo, porque son grandísimos jugadores complementarios, pero no tienen el mismo nivel de responsabilidad a día de hoy, vamos a hacer unas 5 menciones honoríficas. La primera es Herbert Jones, que sospecho que muchos esperaríais ver en este grupo de 4 jugadores que faltan por mencionar, y el año pasado hubiera estado aquí, o incluso por encima, pero este año Herbert Jones ha tenido más problemas para mantenerse sano, así ha jugado como 29 partidos, pero eso, no ha estado tanto en el campo y ha tirado mucho peor de 3. Y eso era el principal motivo por el que había dudas en torno a Herbert Jones antes de que debutara en la NBA. Su nivel defensivo sigue siendo espectacular, es uno de los mejores defensores de la NBA, pero cuando está tirando tan mal de 3, los equipos no lo defienden y esto es problemático, y por eso creo que pese a todo lo que puede aportar en un lado del campo, se queda por poco fuera del top 10 porque hay jugadores tal vez no tan potentes a nivel defensivo, pero mejor redondeados. Luego tenemos a Austin Reeves, que creo que eso, se merece una mención honorífica, tampoco me parece un jugador del top 10, pero para ser un jugador no drafteado por parte de los Lakers, ha jugado muy bien, ahora mismo está lesionado, pero tira de 3 por encima del promedio, defiende un nivel adecuado, mucho mejor de lo que uno se espera viendo su capacidad atlética, pero es un defensor inteligente y hábil a nivel posicional, y en ataque comete pocos errores, reparte bastante bien balón dentro de su responsabilidad limitada, tira bien de 3 y es eso, es un jugador competente y bueno que está haciendo una muy buena labor en este segundo año con los Lakers. Luego tenemos a Santi Aldama, que para mí no entraba en el top 10, pero creo que se merece una mención, y sobre todo porque de los jugadores de los que hemos hablado aquí es probablemente el que más ha saltado con respecto a la temporada pasada, porque Aldama era un jugador de G League el año pasado con los Grizzlies y este año ha jugado bastantes partidos como titular y está aportando incluso desde el banquillo. Estamos hablando de alguien que midiendo unos 2,11 metros juega mucho en esa posición de ala pivot y no es malo a nivel defensivo para el rol que ocupa. Obviamente no es lo suficientemente móvil como para enfrentarse a los excelentes aleros que hay muchas veces jugando en esa posición de ala pivot, pero se mueve bien, tiene brazos largos, es competente a nivel defensivo, rebotea bien y en ataque es hábil cortando a canasta, finaliza bien cerca del aro y está metiendo sus triples con un 37% de acierto. Y estamos hablando de un jugador que está en uno de los 2 mejores equipos de la conferencia oeste, los Memphis Grizzlies, y aportando minutos de rotación, por lo que se merece una mención. Y precisamente por lo mismo tenemos aquí como última mención honorífica a un jugador que no pone los números, es verdad, pero tiene un impacto enorme en la segunda unidad de su equipo, sobre todo a nivel defensivo y por la manera que tiene de romper los partidos, ¿no? Y ese es José Alvarado de los New Orleans Pelicans. No creo que se merezca estar en este top 10, pero Alvarado, pese a no ser un grandísimo jugador ofensivo, roba balones, cambia el ritmo del partido, tiene un impacto real y los Pelicans son mejores cuando están en el campo que cuando no, y para ser otra vez más, igual que Austin Reeves, un jugador no drafteado, tiene muchísimo mérito que esté haciendo lo que está haciendo. Y precisamente vamos a cerrar esta segunda mitad del top 10 de mejores jugadores de segundo año con un compañero de equipo de José Alvarado que no es Herbert Jones, y es Trey Murphy. El año pasado Trey Murphy jugaba poco en su equipo porque todavía estaba adaptándose a la NBA y desde luego Herbert Jones e incluso José Alvarado tuvieron más impacto, pero estaba claro que este jugador iba a ser bueno y menuda temporada está teniendo. Es un tirador de 3 letal, uno de los mejores tiradores de 3 de la NBA ya, anota un nivel altísimo con bastante volumen, tiene muy buen tamaño, es bueno a nivel defensivo. Y habrá que ver hasta dónde llega, ¿no? En otros aspectos del juego a la hora de crear por sí mismo algo, pero como 3&D a día de hoy, en su segunda temporada, un equipo muy bueno, Trey Murphy está siendo excelente. Estamos hablando de un chaval de 22 años que promedia ahora mismo casi 29 minutos de juego por partido, en el que creo que es actualmente el tercer mejor récord de la conferencia oeste en los Pelicans, consigue casi 4 rebotes, roba un balón por partido y se tira 5,5 triples con un 40% de acierto y un 48% de acierto en sus tiros de campo. Y en defensa no es Herbert Jones, no es José Alvarado, pero es muy bueno también. Y ahora vamos con un jugador que, al contrario que Trey Murphy y los New Orleans Pelicans, se encuentra en un equipo muy malo, y esto me hace también dudar de cómo valorarlo en esta temporada. A largo plazo creo que va a ser superior a alguno de los jugadores que ya hemos mencionado posiblemente, pero los Houston Rockets no solo tienen a Jalen Green aquí incluido, tienen al Peren Sengun, que acaba de hacer un partidazo por cierto, y es que Sengun es un mal defensor, es un reboteador malo a nivel defensivo, lo cual es sorprendente. Consigue muchos rebotes, pero casi la mitad son a nivel ofensivo y en cierto modo los más importantes son los otros, ¿no? Es eficiente cerca del aro, es un
jugador que para su tamaño realmente es hábil moviendo el balón. El problema es que en el equipo que está no le dan muchas oportunidades de brillar. Cuando las tiene, desde luego, brilla bastante, como vimos hace poco, ¿no? Pero es eso, creo que con sus carencias a día de hoy en equipos realmente importantes todavía no está preparado para contribuir, y pese a que pone buenos números, su equipo no es que sea bueno con o sin él, y por eso lo pongo un poco más abajo. Decidme dónde lo pondríais vosotros en un top 10 de impacto a día de hoy, no a largo plazo. Y es que Sengun actualmente promedia 27 minutos de juego por partido, casi 15 puntos, 8,7 rebotes y 3 asistencias. Se está tirando 2,3 triples y solo anota el 29% de ellos, pero es buen tirador de tiros libres. Creo que puede haber un buen triplista o un triplista competente a largo plazo en Sengun, pero al final estamos hablando de un jugador que en el interior sí que es realmente hábil, anota el 56% de sus tiros, es un muy buen reboteador ofensivo, es un buen pasador, solo tiene 20 años. Mide 2,06, lo cual es un problema para un pivot no muy móvil en absoluto y que tiene que hacerse grande abajo, porque si no es capaz de volverse un buen ancla defensiva, va a tener sus carencias, porque aunque sea un grandísimo pasador, no estamos hablando de Nikola Jokic tampoco, al menos no lo creo, pero sea como sea es un muy buen jugador y como mínimo se merece estar aquí. Y ya casi para cerrar quedan dos jugadores, estos los dejé en vuestras manos, con uno estaba bastante convencido, el otro me ayudasteis más a determinarlo, y es que hice una encuesta en Twitter para que me dijerais cuáles eran para vosotros el jugador número 9 y 10, digamos, de esta lista. Y el jugador número 9 es Quentin Grimes de los New York Knicks, concuerdo totalmente con vosotros. Y es que Quentin Grimes está siendo un titular importante en un equipo de playoffs, tirando bien de 3, haciendo su labor en defensa, moviendo el balón a ataque, cortando bastante bien a canasta también, y con sus 22 años de edad, y siendo un pick muy tardío de primera ronda, la verdad es que está teniendo un impacto excelente en los Knicks. Grimes actualmente promedia 29,5 minutos de juego, un poco más de 10 puntos por partido, 3,5 rebotes y 2 asistencias, se tira 5,2 triples por partido y anota el 37% de ellos con un acierto del 45% de sus tiros de campo. Y al final estamos hablando de alguien que puede defender en la posición de escolta o de alero, no es un defensor de élite tampoco, pero es bueno en ese lado del campo, y creo que eso es suficiente como para incluirlo aquí. Es uno de esos jugadores que realmente cualquier equipo querría. Y para cerrar este top 10 vamos con uno de los jugadores con más talento ofensivo de los mencionados aquí. En defensa es terrible también, pero el hecho de que esté en un equipo muy bueno y esté aportando minutos creo que es importante, y por eso vamos a acabar hablando de Bones Hyland. Habría que discutir cuántos equipos preferirían a Herbert Jones antes que Bones Hyland, depende mucho de qué necesita un equipo, ¿no? Pero estamos hablando de un chaval de 22 años que en solo 20,4 minutos anota 13 puntos por partido, consigue 2 rebotes y reparte 3 asistencias por partido, y la clave es que se tira más de 6 triples por partido y anota con un acierto del 40% en triples, y muchos de estos se los genera él mismo, lo cual tiene todavía más mérito. Solo anota el 41% de sus tiros de campo porque es un jugador muy delgado y una vez entra en la zona le cuesta bastante aguantar el contacto físico. En defensa es muy malo, por eso solo juega 20 minutos y no más, pero al final en los Nuggets está jugando 20 minutos por partido y está siendo esa chispa ofensiva en una segunda unidad que sin él no tiene demasiado a lo que recurrir. Y creo que el hecho de que un equipo como los Nuggets necesite recurrir a él y esté cumpliendo es suficiente como para mencionarlo como mínimo al final del top 10. Y nada, con esto hemos acabado con esta lista de los que son actualmente, en esta temporada, no a largo plazo, los 10 mejores jugadores de segundo año de la NBA, y espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.